Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Y en el video de hoy les traigo la solución a sus vidas, la luz, la esperanza. Hoy les voy a explicar cómo armar por ustedes mismos su itinerario, sin tener que ir a una agencia, sin gastar un montón de plata, sin que algo pueda salir mal, o bueno, siempre puede algo salir mal, pero vamos a tratar de evitarlo. Hoy les cuento cómo armar el itinerario perfecto para que todo salga 10 puntos sin tener que recurrir a nadie más. Sepan disculpar el ruido ambiente, estoy en mi casa y no es el mejor lugar para grabar, pero no tengo otro. Este video surge porque estoy cansada de leer en los grupos de ayuda, sobre todo en Facebook, que van a hacer un itinerario de 15 días, entonces van a ir 2 días a Roma, 2 días a París, un día a Venecia, media tarde a Florencia, un día ida y vuelta a Londres, ni siquiera un día, sino una escapada a Londres. Entonces, si estás planificando hacer ese tipo de itinerario, yo te recomiendo que mejor te quedes en tu casa. Así que en el video de hoy vamos a aprender todo esto, paréntesis, basado en mi experiencia, en mis conocimientos y opinión personal, a armar un buen itinerario para un primer viaje al viejo continente. Además de pequeños tips para ir armando el viaje paso a paso. Así que si es la primera vez que vas a cruzar el charco, quédate porque esta información te va a servir. Voy a empezar diciéndote los pasos para armar un buen itinerario y vamos a terminar haciendo un ejemplo de cómo sería un supuesto itinerario para que más o menos quede la idea y entiendas perfecto todo. Así que muy importante que mires el video hasta el final para que veas el ejemplo también después. Por si no entendés una cosa, entendés la otra. Vamos a arrancar entonces. Primer paso. Como primera medida, vamos a investigar según de dónde seamos, de qué país venga nuestro pasaporte, si necesitamos algún tipo de permiso o visado para ingresar a los países que vamos a visitar. Próximamente, algo que vamos a necesitar todos, no importa de qué país seamos, es el permiso ETIAS para Europa, pero al momento de grabar este video no está vigente, así que página siguiente. Despejada esta cuestión, paso número 2 es saber cuántos días disponemos. Son pasos cortitos por ahora, pero es tan básico como eso. Siempre cuantos más, mejor, obvio. Por lo menos en Europa, si me voy a un all inclusive, no voy a estar 25 días en un all inclusive en un solo lugar, me voy a aburrir. Pero en lo que es Europa, sí, cuantos más días va a ser mejor, créanme. Punto 3. Una vez que ya sabemos cuántos días disponemos, ahora tenemos que ver en qué fecha podemos viajar o queremos viajar. Y acá, en mi opinión, hay 3 opciones. La opción 1 es que mucha gente puede ir solamente en verano o en invierno por su trabajo, o porque son profesores, o porque son alumnos, o lo que sea, que hacen que solo puedan viajar en verano o en invierno. En este caso van a decidir, depende a qué países quieran ir y qué clima quieran soportar, y cuántos días quieran ir, qué van a hacer. O sea, si en verano tienen 3 meses y en invierno tienen 15 días, claramente van a tener, o sería mejor ir en verano. En nuestro verano Argentina, que es el invierno de Europa. ¿Hace frío? Sí, hace mucho frío, pero si no tienen otra opción, van a tener que acomodarse según lo que hay. La opción número 2 es si vos quizás solamente querés hacer actividades acuáticas que requieran que sea verano, o si quieres hacer solamente actividades de nieve, como esquiar y demás, que requieran que sea invierno. Entonces, en ese caso, decidirás ir en verano o en invierno por decisión y no porque no tenés otra opción. Tengan en cuenta que allá, tanto los veranos como los inviernos son muy crudos, pero es cuestión de ir preparados, solamente aviso. La opción número 3, para quienes puedan decidir libremente y no tengan planeado hacer cosas acuáticas o hacer esquí, es elegir una fecha que tenga un clima agradable para poder recorrer lo más que puedas, sin que se te sude todo, sin cansarte, sin entrar cada 2 minutos a una cafetería a tomar un café. En mi caso, que yo estuve en abril y mayo y estuve también en septiembre y octubre, a mí me gusta mucho más el clima de septiembre y octubre. Por lo menos en mi experiencia hubo pocas lluvias, el calor no era agobiante, tampoco el frío era intenso, con un abriguito así nomás estabas bien cuando empezaba a refrescar por las noches sobre todo. En los países que son lluviosos, como por ejemplo Francia o la ciudad París, no había muchas lluvias tampoco, así que
A mí el clima que más me gustó fue el de septiembre-octubre, pero también hay cambio climático y año a año las cosas van variando, así que bueno, también es un poco cuestión de suerte. Pero lo ideal, digamos, que es ir en primavera u otoño. Bueno, ya tenemos los papeles, los días y la fecha. Estamos ready. Así que ahora sí vayamos con el bendito itinerario. Y sí, esta será la parte más difícil, porque sumar ciudades que queremos conocer es maravilloso, pero tener que sacar las que no nos entran en los días que vamos a estar es muy triste y todo es dolor. A menos que nuestro vuelo sea multidestino, o sea que llegamos a y volvemos desde Z, lo mejor va a ser armar un itinerario que sea como circuito y que sea fácil y coherente conectar entre ciudades para después también volver al último destino a tomar el vuelo de regreso. Entonces lo que va a convenir primero es seleccionar qué ciudades queremos conocer para ver a cuál nos va a convenir llegar y si conviene hacer un multidestino o no. Mucha gente incluso decide saltearse de conocer Madrid, por ejemplo, que es una ciudad que a mí me encanta, pero curiosamente llegar a Madrid es uno de los destinos más económicos porque es uno de los aeropuertos más transitados. Entonces puede llegar a ser una buena opción. También a veces hay vuelos económicos a Barcelona, hay que ir mirando. En mi caso, yo siempre conseguí vuelos económicos y de vuelta directo a Madrid. De hecho, si hacen vuelo a otras ciudades, muchas veces las aerolíneas suelen hacer escala en Madrid. Por eso es más económico directamente quedarse en Madrid. Obviamente va a depender del interés y la posibilidad económica de cada uno. Yo estoy dando mi opinión, como dije al principio, esto es desde mi experiencia y mi opinión personal. Pero piénsenlo así. Si un vuelo directo a Madrid vale $1000 y un vuelo con escala en Madrid, pero que su destino final es Barcelona o Roma o Londres, sale $1300, ¿realmente vale la pena pagarlo? Porque supongamos entonces, $1000 un vuelo a Madrid, $70 una noche de hotel en Madrid, $70 un vuelo de una aerolínea low cost a Barcelona, a Roma o a Londres, me dan un total de $1140. Sigue siendo menos que $1300 y aparte pasé una noche en Madrid y conocí un poquito de Madrid. Entonces ahí es donde uno tiene que evaluar qué conviene más. Así que para mí conviene hacer eso, pero bueno, también puede pasar que encuentren una oferta y de repente les conviene irse directamente a Londres. También esto va a depender del país en donde ustedes estén sacando su pasaje. Lo más económico en mi caso fue ir directo a Madrid y volver desde Madrid. Pero a lo mejor, qué sé yo, desde Ciudad de México hay un vuelo directo a Londres mucho más barato que a Madrid. Se tienen que ir fijando. Esto es un poco un genérico para ayudarlos, para guiarlos y para que también entiendan de dónde ir agarrándose para encontrar y buscar los vuelos, encontrar y buscar los hospedajes y armar su itinerario. Esto sería una guía base, el esqueleto, y de acá, bueno, ustedes van a ir acomodándolo a sus gustos personales, a su posibilidad económica y a su ubicación geográfica. Igual no se desesperen si no están entendiendo nada, que está todo muy volado, muy agarrado de los pelos, porque cuando termine con toda la explicación vamos a ir a un ejemplo más gráfico para que terminen de entender y redondear la idea. Y yo creo que con eso, si no pueden hacer su propio itinerario, me retiro. No, mejor no. Más adelante voy a hablar de cuántos días dedicarle a cada ciudad y demás, pero bueno, no nos adelantemos, vayamos paso a paso. Vamos a suponer que tenemos ya el itinerario, ya tenemos los días que vamos, ya tenemos todo planeado. ¿Qué es lo que sigue? Reservar hoteles. Y esto sugiero que lo hagan desde ayer. O sea, cuanto antes, mejor. No se confíen, no cuelguen, no esperen a ver si baja un precio, no esperen a ver si cambian de opinión y después deciden visitar otra ciudad. No importa eso. Ustedes reserven, que de última pueden reservar con la opción de pago en el alojamiento o de pago cercano a la fecha del día del hospedaje. Si reservan un hospedaje para ir el día 5 de abril, hay algunos que dicen, bueno, no pagas nada hasta el 1 de abril, por ejemplo. Entonces tienen todo ese tiempo para ver si lo cancelan o no. Mientras que tenga cancelación gratuita y chequen qué fecha es el límite de cancelación gratuita, ustedes reserven. Después si cambian de planes lo irán cambiando. Pero no se confíen porque Europa está como de ultra moda. No sé qué está pasando. Creo que después de la pandemia hubo un éxodo masivo de turistas que tenían pendiente un viaje y decidieron ir, o que les hizo un clic la pandemia y dijeron, no, yo tengo que viajar porque mira lo que pasó. No importa, pero Europa está lleno de turistas y las cosas se terminan muy rápido y los hospedajes buenos, bonitos y baratos se terminan muy rápido también. Yo sé que hay 1000 páginas distintas para buscar hospedaje, pero no voy a mentir, el 90% de las veces en mi caso utilizo Booking o Airbnb, y también pueden utilizar si quieren Trivago, que les hace una búsqueda como por todas las plataformas, y si hay alguna que tenga un hospedaje más barato, lo van a ver por Trivago. Yo en mi caso suelo reservar por Booking primero, sin pago por adelantado, por si algo lo modifico, y después cuando ya tengo más seguro el itinerario, o cuando tengo el dinero, una de dos, entro a Airbnb y me fijo si hay otra opción de alojamiento que sea mejor o igual, que esté mejor ubicado quizás, o que el precio sea más económico. Porque Airbnb pide, aunque sea un 50% de pago por adelantado. Entonces, si tienen el dinero, también pueden ir
ir por Airbnb, pero tienen que estar más seguros del itinerario. De todos modos, Airbnb también permite la cancelación gratuita, muchas veces te reintegran el dinero. Y en este punto quiero decir algo que necesito decirlo fuerte y claro. Dejen de pedir recomendaciones de hoteles. El mejor hotel es el hotel que tenga disponibilidad en la fecha en que vos vas y que puedas pagar. No es el que fue Pepito en YouTube o el que fue tu amiga Martita en el 2017. Porque a lo mejor ese hotel ahora sale $800 la noche. No lo sabemos. O por falta de disponibilidad, o por la alta demanda, o por lo que fuere. Quizás justo en la fecha que vas vos, ese hotel se fue al demonio con los precios y no lo podés pagar. O quizás no tiene disponibilidad en la fecha que vas vos. Entonces, la recomendación de hoteles no sirve. Tenés que buscar sí o sí vos por tu cuenta, por un buscador, y lo que encuentres es lo que hay. Hoy por hoy los hoteles no suelen estar por fuera de los buscadores, y si están será porque son súper exclusivos y valdrán un precio excesivamente costoso. Si lo podés pagar, me parece increíble, me parece genial, búscalo, pero normalmente lo que yo suelo leer en las búsquedas que hace la gente es: hola, me recomiendan un hotel bueno, bonito y barato en tal lugar. Hola, ¿qué hotel barato hay en tal otro lugar? Eso es lo que piden, un hotel barato. Yo fui, como dije, 2 veces ya a varias ciudades de Europa, repetí 2 veces y no repetí ningún hotel porque cuando yo busqué la segunda vez no estaba disponible el mismo alojamiento que yo me alojé la primera vez. Que qué mejor referencia que saber que yo estuve ahí, que me gustó. Así que no pidas más recomendación de hoteles. Busquen ustedes. Y después, si tienen dudas de que si no saben si es un buen hotel o un mal hotel, tienen que leer las reseñas. Incluso un hotel que yo les pueda recomendar, van a leer las reseñas y van a encontrar malos comentarios. Todos los hoteles lo tienen. Pero bueno, es cuestión de que ustedes entren, lean y digan, bueno, dice que por la noche hay ruidos, dice que hay chinches y se van a ir todos picados. Ahí estará en ustedes si deciden reservar en esta habitación o no. Pero es un criterio de ustedes que es admisible que no en la reserva de un hotel. Y dicho esto, el camino lleva al punto número 6, que es: sí, André, me estás diciendo que reserve hoteles, pero ¿en qué zona? A esto les daré una respuesta muy genérica porque si no tendría que andar en cada ciudad del mundo y este video no terminaría nunca más y sería un streaming en vivo de por vida. Así que vamos a hacer algo genérico. Yo personalmente recomiendo que reserven lo más céntrico posible a la ciudad que visiten. Por ejemplo, si van a Venecia, yo les voy a recomendar que reserven en San Marco, cerca de San Marco, en la isla, no en las afueras, no en Venecia, Santa Lucía, porque el tiempo de traslado es oro. Entonces, si ustedes se quedan 2 noches en Venecia, por ejemplo, y tardan 40 minutos y 9,50 que sale el Vaporetto cada día que tienen que ir y volver, primero que es un gasto y segundo es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿hasta qué punto conviene estar afuera si después van a tener que gastar 18 euros por día por persona en un Vaporetto? Si la ciudad tiene servicio de metro, a diferencia de lo que es Venecia, entonces siempre busquen hospedarse cerca de una boca de metro, no a 10-20 cuadras del metro, porque si no van a tener que caminar 10-20 cuadras hasta el metro de ida, 10-20 de vuelta, es un montón de pérdida de tiempo, de energía, y el tiempo en Europa no vuelve. Es súper importante, así que valoren ese tiempo, cuídenlo y úsenlo responsablemente. Si no tiene metro, la ciudad, bueno, cerca de cualquier transporte que haya, trenes, buses, lo que haya en la ciudad, ¿no? ¿Se entiende? Por supuesto, mi recomendación es en general, digo, si van a ir 4 o 5 noches a una ciudad, hospedense en el centro, cerca de una boca de metro. Ahora, si van a ir una sola noche a hospedarse a una ciudad solo para hacer conexión con otra, por ejemplo, en mi caso yo lo hice, fui a pasar una noche a Milán para el día siguiente irme a Suiza, por ejemplo, en ese caso sí pueden hospedarse cerca de la terminal de trenes, que suele estar alejada del centro de la ciudad. Si es por una sola noche y al día siguiente tienen que tomar un tren temprano, entonces ahí les recomiendo más bien que se hospeden cerca de la terminal de tren para no estar al día siguiente corriendo o teniendo que levantarse a las 3 de la madrugada, ni nada de eso. Pero sacando eso, siempre traten de hospedarse de manera céntrica y no por la seguridad o inseguridad de las ciudades, porque realmente en Europa la inseguridad no es mayor que en otras partes del mundo, a menos que ustedes vivan en Suiza o en Noruega. Realmente los que vivimos en Latinoamérica tenemos el mismo riesgo de que nos pase algo acá o allá. Inclusive obviamente hay ciudades de Latinoamérica más riesgosas, ¿no? Pero me refiero a alguien que te hurte algo, eso te puede pasar en cualquier lado del mundo. No es que hay zonas que son ultra peligrosas, que te van a clavar un cuchillo. Sí, te puede pasar, re mala suerte, pero también te puede pasar eso en tu ciudad natal. Cuidarse y cuidarse en todo el mundo, pero no me refiero a eso. Yo me refiero a que se hospeden céntricos por una cuestión de acceso y tener todo así. Y recorrer la ciudad y poder vivir la magia de estar en esa ciudad, que no es lo mismo que estar en las afueras. Al menos, repito, por si no se entendió, en mi opinión personal. Yo, por ejemplo, mi primer viaje hace varios años fue a Estados Unidos, a Nueva York, y me hospedé en Brooklyn, lo cual no digo que me arrepienta, pero yo me quedé creo que 8 noches en Nueva York y
eran más o menos 40 minutos de viaje de ida y 40 de vuelta. Era 1 hora y media por día perdida solo viajando. Y me quedaron muchas cosas por conocer en Nueva York. Y quizás si yo me hubiera hospedado en pleno Manhattan, hubiera llegado a conocer esas cosas porque tenía 1 hora y media de tiempo más por día durante 8 días, que si sumo las horas son 12 horas, ¿se entiende? 12 horas y hubiera conocido creo que varias de las cosas que me faltaron conocer. Entonces, no es que me arrepienta, pero es experiencia y si en un futuro tengo la posibilidad de hospedarme en pleno Manhattan, lo haría. Ahora, si uno dice, bueno, no tengo la posibilidad, bueno, está bien, no pasa nada. Yo hablo de lo que conviene, dentro de las posibilidades de cada uno. Y después, para saber cuál es el centro de cada ciudad, existe Google. Chicos, en Google está toda la información, pero con dibujito. Busquen. Y ahora que tenemos todo reservado, ¿qué sigue? Buscar ciudad por ciudad qué van a hacer, cuál es el itinerario dentro de esa ciudad, porque el itinerario general ya lo tenemos, pero el itinerario de ciudad por ciudad todavía no. Acá también voy a hacer algo medio genérico porque cada ciudad tiene sus distintas actividades, pero hablando en términos generales, yo personalmente recomiendo en cada ciudad hacer un free tour, por lo menos uno, depende, ustedes me dicen voy a Roma 5 noches y ahí pueden hacer hasta 2 o 3 free tour o más también, porque hay distintos, está Roma de noche, historia de Roma, otras Tevere y otras zonas, entonces pueden hacer fácil 3 free tour en Roma, en Francia creo que hay, en París, perdón, también. París de noche, la historia trágica de París, la Inquisición, Napoleón. Tienen un montón de free tour de la historia de París que son distintas agencias, entonces busquen free tours. La más conocida es Sandemans, pero hay otras, solamente buscando también en Google free tours tal ciudad, les van a aparecer, seguramente va a tener reseñas, recomendaciones y las reservas son gratuitas porque es un free tour. Ustedes pagan en base a propinas en el momento en que está dándose el tour. Entonces reservan y si en tal caso el guía no está en el momento que tenía que estar y bueno, mala suerte, pero no perdieron dinero. No suele suceder eso. Suelen avisar si se cancela un free tour por falta de gente o algo. De hecho, nunca me pasó de tener un problema así. Sí que cancelen un free tour porque no había la cantidad de turistas necesarios, pero no que me dejen plantada y estar en un lugar así esperando. No. O me ha pasado de no encontrar el punto, así que vayan con tiempo, pero nunca que el free tour se cancele y no me avisen, así que no van a tener problemas. Y si son de los míos, que a mí me gusta conocer hasta abajo de las baldosas en cada ciudad, pueden googlear si cada ciudad a la que visiten tiene un pase del tipo Go City, City Pass, no sé qué nombre tiene ahora, porque antes se llamaba, por ejemplo, Paris Pass y ahora Go City. Pero bueno, pueden buscar pase para tal ciudad. Yo lo he utilizado en Roma, lo he utilizado en París, lo he utilizado en Nueva York, en Londres, incluso Venecia tiene un pequeño pase si investigan, en donde incluyen varias atracciones. Y suelen ser más prácticos y económicos que ir pagando atracción por atracción. En este punto es muy importante armarse un Excel o algún tipo de anotación en donde pongan día por día qué van a hacer con un mapa al lado, Google Maps, por supuesto, no van a tener un mapa mundi, para ir sectorizando qué les conviene, ¿no? Como, bueno, este día estoy en esta zona, hago todo lo de acá, este día estoy en otra zona, hago todo lo de allá y ahí optimizan mucho más el tiempo. Así que no tengan miedo a anotar en exceso. Yo hago muchos Excels cuando voy a viajar y me ayudan muchísimo. En caso de que no saquen uno de estos pases, Go City y todo eso, entonces vayan reservando con tiempo las entradas para las atracciones que quieran hacer para asegurarse de conseguir y no llegar el día de la fecha al lugar a hacer la fila y decepcionarse porque ya no hay más entradas. Y además hacer fila en cada lugarcito para ir sacando las entradas es otra pérdida de tiempo. Traten de evitar las pérdidas de tiempo, me lo van a agradecer, van a ver. Y también en monumentos importantes, evalúen sacar un tour guiado, por ejemplo con agencias como Civitatis, que suele tener muchos tours por todo el mundo. Bueno, ya tenemos todo, gente, así que será hasta un próximo videito. Eso es todo, amigos. No, mentira. Ahora sigue el ejemplo. Les prometí que iba a haber un ejemplo práctico y eso es lo que va a haber. Como dije, el primer paso es chequear que mi país no necesite visa. Así que voy a ir a Google y lo voy a buscar. Viajo de tal país a tal país, soy de tal país y entro a tal país. Y yo, por ejemplo, en mi caso como Argentina, ya sé que no necesito visa para ninguna parte de Europa por el momento. Así que continúo con el paso número 2. ¿Cuántos días tengo disponibles? Vamos a suponer que tengo 22 noches disponibles. Paso número 3. Época del año. Bueno, como yo dije, elijo septiembre, así que nos vamos a ir el 1 de septiembre. Vamos a suponer que llego el 1 de septiembre, que quizás volé el 31 de agosto a las 12 de la noche y qué sé yo, llegué a la mañana del 1 de septiembre. No importa. La cosa es que tengo 22 noches y llego el 1 de septiembre.
Ahora tengo que pensar qué ciudades recorrer en 22 días, o mejor dicho, 22 noches. Siempre cuenten sus estadías por noche. Primero, porque va a ser lo que reserven por hotel, y segundo, porque van a guiarse mejor así. En mi itinerario vamos a suponer que compré un vuelo ida y vuelta a Madrid, como he hecho otras veces, y como tengo 22 noches, voy a recorrer 6 ciudades. Las ciudades a las que quisiera ir son, además de Madrid, Londres, París, Roma, Barcelona y Venecia. Pero me doy cuenta que son muchas ciudades grandes. Entonces, o saco una ciudad y hago 5 ciudades, o saco una ciudad y la cambio por otra, y ahí sí entraría en el itinerario. Porque 6 ciudades grandes no me alcanzaría bien el tiempo para recorrerlas, considerando también el tiempo para llegar a cada una. Entonces, ¿vamos a hacer las cosas bien o no las hacemos? Para eso estamos acá, ¿no? De todas las que mencioné, Londres les diría que es la más grande. Sé que para recorrerla necesito más o menos unas 5 noches mínimo, muy mínimo. Así que vamos a sacar Londres, lo voy a dejar para otro viaje en donde lo pueda recorrer mejor, y vamos a agregar otras ciudades. Así que lo que voy a hacer es dejar, bueno, Madrid, París, Roma, Venecia y Barcelona, y voy a agregar Florencia, que es una ciudad más pequeña, y ahí me va a dar bien el tiempo para recorrer todo perfectamente. Entonces vamos a organizar nuestro itinerario. Yo llego el 1 de septiembre a Madrid. Esa noche me voy a quedar en Madrid, porque ojo, es muy riesgoso sacar un tren o un vuelo el mismo día que llegamos, porque le pasa algo al primer avión y perdemos todo el viaje. No es joda, o no sé si todo el viaje, pero por lo menos se nos va a trancar bastante. Así que llego a Madrid, voy a pasar la noche ahí para estar tranquila. Al día siguiente voy a sacar un vuelo a París. Entonces acá está Madrid, más o menos, ¿no? Tampoco me acuerdo tanto el mapa, pero acá está Madrid y por acá estará París. Entonces hago y vuelo para París, donde me voy a quedar 5 noches. Entre paréntesis, si se pueden quedar más noches, créanme que París lo merece. De París voy a volar nuevamente a Venecia, y directamente hablo de volar y no de un tren, ni un bus, ni nada, porque es mucho más rápido y económico. Un tren por una distancia tan larga, en caso que no haya que combinarlo, no va a bajar de 200 o 150 o 200 euros, y va a tardar prácticamente toda la noche. Y tengan en cuenta el buen descanso. Hacer esa locura de ir y dormir en un tren o en un bus toda la noche, después de haber estado quizás caminando 15, 20 kilómetros por día, no es lo mejor, no es reparador, y no van a rendir ni disfrutar el día siguiente. Busquemos un buen descanso para disfrutar el viaje, así que no ratoneemos y paguemos una noche de hotel. Sé que, bueno, sí, está bueno porque optimizas el tiempo, porque viajas de una ciudad a la otra y mientras tanto estás durmiendo. Está bueno en la parte de optimizar, pero a menos que puedan pagar un coche cama entera y viajen súper cómodos y duerman bien, no recomiendo que viajen y duerman incómodos por la noche. Entonces, directamente un vuelo y se terminó. Esa es mi recomendación y opinión personal, por si no se entendió en este video. Estoy en Venecia me voy a quedar 3 hermosas noches, en donde voy a aprovechar para ir a conocer la isla de Burano, Murano y Torcello con un tour, y recomiendo hacerlo con un tour porque ya de por sí el Vaporetto de Venecia a Murano o a Burano o a cualquiera, 9,50. Si quieren ir de Murano a Burano, otros 9,50. De Burano a Torcello, otros 9,50. Y volver a Venecia, otros 9,50. Hagan la cuenta, es un montón de guita. En cambio, si lo hacen con un tour, quizás les salga algo así como 30 euros o menos, y van a las 3 islas y tienen todo incluido. Recomiendo el tour. La única contra, y que van a pasar menos tiempo en cada isla. Esa es la única contra. Pero repito, estamos hablando de un viaje por primera vez. Ya tendrán tiempo más adelante, si les gustó, de volver y quedarse más tiempo e ir por su cuenta. Si les sobra tiempo, pueden ir también a Lido, una isla muy bonita también cerca de Venecia, pero el tiempo nunca sobra. Tengamos en cuenta eso. De Venecia nos vamos a ir en tren hasta Florencia, en donde voy a pasar también 3 noches, de las cuales también voy a aprovechar para hacer un tour a Cinque Terre, que en su momento, cuando yo viajé, hice un tour. Se puede hacer por cuenta propia tomando un tren, pero como yo viajé por primera vez y estaba sola, decidí hacer un tour. Y como este video es para gente que viaja por primera vez, yo les recomendaría que hagan un tour. Va a ser más fácil, a menos que ya tengan cancha viajando por otros países y digan, no, voy por mi cuenta, también está bien, se puede hacer por cuenta propia. Pero bueno, en Florencia dediquen un día a Cinque Terre, y también otro día pueden tomarse un tren y visitar Pisa y volver en el día, sin necesidad de contratar un tour. Eso es mucho más sencillo. Luego voy a tomar otro tren, en donde voy a ir a Roma. Ahí me voy a quedar 4 noches, es lo justo. Si se pueden quedar más sería ideal, pero bueno, yo me voy a quedar 4 noches porque, como dije, tengo 22 días y se los voy a dedicar full a Roma. Nada de ninguna escapada, nada de ir a ninguna otra ciudad cercana. Roma y Vaticano 100% esas 4 noches. Desde Roma voy a ir al aeropuerto, me voy a tomar otro vuelo low cost hacia Barcelona, en donde voy a pasar las siguientes 4 noches. También podría ser 5 noches Roma y 3 Barcelona, podría, pero Barcelona es grande y tiene mucho por ver, así que vamos a repartir 4 y 4 en este caso.
caso. En Barcelona también me voy a quedar solo en Barcelona porque hay mucho para ver. Y desde Barcelona me voy a tomar un tren de alta velocidad que tarda más o menos 2 horitas y pico, 3 horas y llega a Madrid. En Madrid me voy a quedar lo restante, que son 2 noches. Así que tengo 2 opciones para hacer en Madrid. O me quedo las 2 noches y recorro Madrid, voy a la Gran Vía, voy al Templo de Devot, voy al Museo del Prado y ya me quedé sin tiempo, no me alcanza para mucho más. O digo, bueno, a Madrid puedo volver otro día, veré, pero el día ese que tengo entero, pues de la primera noche, me hago un tourcito a Toledo. ¿Por qué no? Me hago un tour. Lo mismo, recomiendo hacer tour que va a ser más rápido hacerlo. ¿Se puede ir por cuenta propia también? Sí, se puede, es cuestión de investigar. Vuelvo y ya el día siguiente tengo mi vuelo de regreso a mi ciudad de residencia. Y hablemos un poco del traslado entre ciudades. Ya mencioné los vuelos low cost, que convienen más que los trenes porque a veces son más económicos o más rápidos. Por supuesto, depende del caso. Por ejemplo, si yo tengo que ir de Venecia a Nápoles, ¿no? En este itinerario no, pero en otro, y yo elegiría el tren. Sí, quizás me salga 100 y pico de euros y tarda más o menos 5 horas. Pero para tomar un vuelo, yo tengo que ir hasta el aeropuerto de Venecia, que queda bastante alejado. Ya ahí tengo bastante tiempo, tengo que ir con 2 horas de anticipación, embarcar el vuelo, volar, puede tardar 1 hora o 40 minutos, llegar, recoger mis maletas, salir del aeropuerto, que también va a estar alejado de Nápoles, e ir hasta la ciudad. Y eso me lleva un montón de tiempo, que probablemente ya sean más de 5 horas, mucho más cansador. En cambio, en tren ya uno llega casi al centro de la ciudad y está mucho mejor conectado. Así que recomiendo en esos casos donde hay trenes de alta velocidad disponibles, que tomen un tren. Pero bueno, de Venecia a Nápoles inclusive pueden evaluar tomar un vuelo. De Venecia a Roma, por ejemplo, y mejor un tren. Y distancias más cortas, por supuesto, siempre tren. Tema vuelos low cost, los buscadores para encontrar estos vuelos son, por ejemplo, Skyscanner, Momondo y Kayak. Por ejemplo, tenemos esos 3. Yo les voy a dejar abajo en la cajita de descripción todos los enlaces de lo que vaya nombrando para que los puedan encontrar más fácil. Van a ser varios, creo, pero bueno, yo voy a hacer el trabajo de dejárselos abajo. Esos 3 buscadores, por ejemplo, para low cost sirven. Una vez que encontraron el vuelo barato que les sirve con el horario y demás, pueden ver qué aerolínea es la que dice. Por ejemplo, si encuentran un vuelo de París a Venecia por Ryanair, entran a la página de la aerolínea y lo buscan en la aerolínea en sí a ver si está el vuelo ese más económico o el mismo precio que el buscador. Pero lo pueden sacar por la página de la aerolínea o por el buscador. Para el tema de los trenes, las páginas de búsqueda que recomiendo son Omio, que es OMIO, también le voy a dejar abajo, o Trainlane, que es una página de búsqueda, o también tienen la aplicación de ambas. Son muy confiables las dos. También pueden buscar el tren, el nombre de la empresa de tren, y entrar a la empresa y buscar en la empresa misma. A mí personalmente me pasó que me parecían más caros los de la empresa de tren en la página de la empresa que en Omio o en Trainlane. Pero bueno, pueden buscar ambas y sacar la que les convenga. Les puedo asegurar que sacando por Omio o por la otra aplicación es totalmente confiable, no van a tener ningún tipo de problema. Yo siempre saqué por ahí y todo 10 puntos. De hecho, en la aplicación les figura ya el ticket, entonces es mucho más intuitivo y sencillo. ¿Cuánto tiempo antes sacar todo esto? Cuanto antes mejor. Los vuelos como el tren. Los trenes, dependiendo cuál, suelen aparecer 2-3 meses antes de la fecha en que tenemos que sacarlo. Vayan metiéndose 2-3 meses antes y en cuanto aparezca lo sacan. Sobre todo los que no son regionales suelen subir de precio cuanto más vaya acercándose la fecha del día de viaje. Así que, como les digo, todo cuanto antes mejor. Bueno, ya tengo todo lo demás reservado, entonces ahora me va a faltar sacar los hoteles, que como dije voy a reservar por Booking o voy a buscar en Trivago, y más adelante me fijaré si hay algo mejor por Airbnb cuando tenga la plata. Pero básicamente voy a entrar a Booking, voy a buscar en la zona a la que me convenga el mejor precio, el que yo pueda pagar, y voy a ir reservando. Puede ser que pague o puede ser que ponga que pago en el alojamiento. No hay mucha más vuelta que darle a esto. Uno de los últimos pasos es sacar las excursiones. En este punto también hay 1000 variables y no es que yo me las sepa todas, pero por si no se entendió, para que el viaje salga perfecto, yo recomiendo sacar todo con anticipación y no arriesgarse a perder 1 hora de su tiempo haciendo una fila o quedarse sin entradas para lo que quieran ver o hacer. En mi opinión, algunas de las atracciones más riesgosas en donde te podés llegar a quedar sin entradas son, por ejemplo, el Coliseo, el Vaticano, la subida a la Torre Eiffel, el mirador de Chartres, sí o sí hay que reservarlo. Y bueno, y todo lo que sea muy famoso o conocido en las ciudades tiene riesgo de que te quedes sin entradas. Tengan en cuenta eso. Como dije, yo para mi itinerario sacaría la Paris Pass, que es la Go City,
la Omnia Card, que se llama en Roma y Vaticano, la London Pass o la Go City de Londres, la de Venecia, en fin, investigaría en Google cada una de las ciudades a las que voy a visitar si tiene un pase y preferentemente lo voy a sacar para ahorrarme tiempo de filas, para no quedarme sin entradas y tener acceso privilegiado, que es lo que te suele dar ese tipo de pases, y además ahorrar mucho dinero, porque si vos haces muchas atracciones y usás mucho de lo que está incluido en el pase, finalmente ahorras dinero porque te sale más barato. Son pases que son ideales para un primer viaje, una primera vez conociendo Europa, pero bueno, no voy a ahondar en eso ahora porque tratemos de que el video no dure una eternidad. Al caso, sobre eso tendré que hacer en un futuro otro video o no. Para sacar excursiones, las páginas que recomiendo, porque las usé y me ha ido muy bien, son Civitatis, que es súper conocida, o también Get Your Guide. Esas dos páginas me han ido muy bien, así que recomendado. En algunos lugares está bueno contratar excursiones, por ejemplo, para el Coliseo, el Foro Romano, el Palatino, recomiendo sacar excursiones o un guía en el lugar que se puede contratar. En el Vaticano también, en otros lugares por ahí no, como decía, Pisa, Torre Eiffel, esos lugares no, pero en algunos averigüen porque está bueno, sobre todo cuando hay historia, porque no es lo mismo que te la estén contando cuando estás ahí que leerla después en Wikipedia en tu casa. Y como bonus track, tema conectividad, que también es algo que preguntan mucho. Si tienes un celular compatible con las nuevas eSIM, que es una SIM virtual, digamos, no es un chip que tengas que poner físicamente en tu teléfono. Estos teléfonos suelen ser los gama alta, los Galaxy de Samsung, por lo menos los últimos, los iPhone, por lo menos los últimos, suelen tener eSIM. Lo recomiendo porque es bastante práctico. Respecto a empresas, no tengo la experiencia para decir, ay, recomiendo esta o la otra, pero todas van a tener sus reseñas, pueden buscar en internet y sobre todo qué países están incluidos en cada eSIM. Y si no, como he hecho yo las veces que viajé, compran un chip. Yo investigué a dónde lo podía comprar según a qué ciudad viajaba. Por ejemplo, las veces que fui a Madrid, me descargué el mapa que puedes descargar sin conexión de Madrid y me fui a Puerta del Sol y ahí fui a Vodafone y compré ahí los chips y siempre me resultaron 10 puntos, me funcionaron en toda Europa, inclusive en Suiza o en Reino Unido me funcionaron. Con 20 GB de alcance y te sobra por lo menos para un mes. Así sea que uses internet todo el tiempo o estés todo el tiempo subiendo cosas a las redes sociales, va muy bien. Tengan en cuenta que para ir a comprar el chip tienen que llevar su pasaporte, no se olviden de eso. En los aeropuertos creo que también suelen vender chips, pero nunca compré ahí, así que creo que había leído como malas reseñas o como que te vendían unos más caros, no sé, que más o menos salen 20 euros. Que lo que tiene respecto a las eSIM es que es un poco más económico. Solamente verifiquen siempre que la compañía o el eSIM que van a sacar sea válido en las ciudades o mejor dicho países que van a estar y ya está. Cualquiera de las dos va a estar bien. Y ahora sí, espero que les haya quedado súper mega claro cómo armar su itinerario. No es nada difícil, parece, porque son muchos pasos y muchas cosas por hacer. Entonces cuando uno todavía no tiene nada, se ahoga en un mar de dudas, de incertidumbres y de miedos, pero de a poquito a medida vas reservando cosita a cosita, vas sentando bases y vas diciendo, bueno, no era tan difícil al final, va saliendo. Después cuando llega el momento del viaje, uno está como, ay, espero que el hotel no me haya cancelado, espero que el hotel que reservé en Booking no me estafe, espero que exista, pero finalmente van a ver que no van a tener ningún problema. Yo honestamente en toda mi vida de viajes, la única vez que tuve un problema fue en Montevideo por Booking, que me habían cancelado porque dijeron que no tenían lugar, ya habíamos reservado y pagado, así que Booking en ese caso se hizo cargo y nos consiguió otro hospedaje en un lugar incluso más lindo, así que finalmente no hubo problemas, pero de todas las veces que reservé realmente fue una sola vez, así que el porcentaje de falla es mínimo y nos puede pasar de cualquier manera, incluso haciéndolo mediante una agencia de viajes, así que no tengan miedo de armar su viaje por su cuenta, lo van a poder hacer a su gusto, van a gastar menos, lo van a disfrutar probablemente más y se van a sentir muy felices de haberlo podido hacer. Espero que este video les haya resultado, por sobre todas las cosas, de utilidad, que no los haya aburrido. Si les sirvió, no se olviden de dejarle una manito para arriba, un comentario acá comentándome lo que quieran, o si me faltó decir algo, que probablemente, porque obviamente armar un itinerario no es un video de 30 minutos. Y no se olviden de suscribirse también, si todavía no se suscribieron. También pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Pero sobre todo, denme mucho amor, denme like, denme un comentario lindo. No saben lo que tardé haciendo este video, no saben lo que me llevó a armar el guión. E incluso lo vengo a terminar acá el video a otro sector de la casa, porque escucho en el pasillo hay alguien que dale, que te dale, que dale, que te dale, no sé si me está escuchando, qué está haciendo. Se me quedó sin batería el gimbal, que es el soporte del teléfono, se me recalentó también el teléfono, así que me vine a la habitación. Por todo mi esfuerzo, por todo el tiempo que me llevó a armar el guión y a grabar este video, que ya está atardeciendo, no sé si se dieron cuenta, empecé con una luz y terminé con otra, denle like.
y comenten. Sin nada más, de corazón espero que este video les haya servido y será hasta un próximo videito. Adiós. ¿Qué más les traigo? No, el ruido que hay hoy en este departamento no se puede creer. En realidad todos los días, pero claro, como no tengo que grabar todos los días no me doy cuenta. En nuestro verano Argentina. Ay, el ruido que hay afuera. Para mí hay alguien en el pasillo escuchando todo lo que estoy diciendo, tomando nota para su viaje a Europa. ¿Por qué? ¿Por qué me fallas así? ¿Qué te pasó ahora? ¿Te quedaste sin batería?